Bendito Señor, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por esta reunión que nos podemos ver y oír cada quien en sus casas por la tecnología, Padre. Gracias por esto y te pedimos, Padre, porque tú guíes la enseñanza esta tarde y porque pues cada uno de nosotros podamos recibirla y que tú trabajes en nuestros corazones y que pues te obedezcamos, Padre, y podamos crecer en nuestra relación y poderte, pues, honrar y amar, Padre, y entregar nuestras vidas para que tú puedas usarnos. Te pedimos que pues, toda esta transmisión la podamos recibir todos, que no haya problemas técnicos y pues guía tú esta enseñanza hoy, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora sí les pido que apaguen sus micrófonos para que no haya ruidos extraños. Hola, Alex. Entonces, vamos a continuar con nuestro capítulo 6 de Creciendo en Santidad. Les había comentado yo que aquí en esta parte del estudio estamos estudiando parte del capítulo 13 de Corintios, no con el enfoque de los dones, como ya lo vimos, sino más bien como el enfoque de el amor. A la luz de Gálatas 5:22, como empieza, va a ser fruto del Espíritu, es amor. Y entonces, ahí habíamos avanzado y dentro de esta parte estábamos viendo que el amor es sufrido. Ya habíamos pasado toda la cuestión de las obras, del címbalo que retiñe, de si tuviese todos los bienes, etcétera. Eso lo vimos muy brevemente. Pero en esta parte que ya estamos viendo, cuando ya Pablo empieza a disertar sobre cosas específicas del amor, conceptos específicos del amor, entonces ya vemos que el amor es sufrido. Y veíamos que una versión de la Reina Valera 2015 lo traduce como un amor paciente. Entonces, aquí lo importante para nosotros es que en esta fase del amor Dios está llamando nuestra atención y tenemos que considerar que Él siempre ha sido amoroso con nosotros, aún ha soportado nuestras rebeliones, nuestras desobediencias, nuestras blasfemias, aún nosotros ignorando muchas veces aspectos de Él, lo negamos, y en general el pecado de toda nuestra vida, amándonos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros somos salvos, su amor es irrevocable, y esa es la cuestión que es importante aclarar respecto de la vez pasada. O sea, el amor es paciente y para con todos, pero en realidad el amor, o sea, Dios nunca cambia respecto a quienes ya pusimos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo y somos sus hijos. Recuerden que un aspecto de Dios como atributo de los más importantes es que Dios es juez justo. Entonces Él va a juzgar el pecado. Entonces, el amor de Dios respecto a que no cambia, a que siempre está dispuesto a reparar, a seguir, etcétera, a tener una fidelidad perpetua, es para con sus hijos. Entonces, Dios nos va a amar desde el momento en que, o sea, va a poder, mejor dicho, descargar su amor desde el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en Él y le entregamos nuestra vida. Entonces ya pasamos a ser parte de la familia de Dios y su bondad va a prevalecer para siempre. Él siempre va a ser bueno para con nosotros, siempre va a estar a nuestro favor. Recuerden, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y en un sentido sí se va a preocupar por nosotros. Y recuerden que la paciencia, pues precisamente es parte de la manifestación del amor de Dios, y esa paciencia no tiene que ver precisamente con su carácter. O sea, Dios es completo en sí mismo,
Y si nos portamos bien o nos portamos mal, no hacemos infeliz a Dios por ser Él completo en sí mismo. Pero sí, nosotros podemos entristecer el espíritu, podemos perder nuestra relación con Él, nosotros podemos perder nuestra comunión, nuestro gozo, pero Dios no, porque Él es perfecto, reitero, en sí mismo. Entonces, toda la felicidad, el gozo, la alegría, todo lo que nosotros empezamos a obtener como hijos de Dios, no debemos de descuidarlo, que iba implícito con vivir como Dios quiere que vivamos y vivir en comunión con Dios. Por tanto, afirmando a Dios no le puedes hacer sufrir. Sin embargo, el respecto o sea, el término que él usa en el amor es sufrido es de una manera significativa respecto al dolor que él siente cuando nosotros nos desviamos del camino. O sea, él no sufre, pero sí siente dolor por nosotros. Por ejemplo, en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y nosotros, si no podemos, en un sentido, cambiar el punto de vista de Dios, o mejor dicho, su amor o su intención hacia nosotros, tampoco podemos apagar su amor. Por eso dice que el amor es permanente, el amor de Dios es permanente, pero de alguna manera a su Espíritu Santo que es de nosotros, sí lo podemos contristar o sí lo podemos apagar en el sentido de minimizar su influencia en nosotros debido a nuestra rebeldía. Entonces nosotros, Dios nos llama a como Él es, a ser pacientes hasta lo sumo en las situaciones que nosotros vivimos, en las pruebas que vivimos. Él nos llama a sufrir en un sentido hacia los demás de la misma manera que Cristo sufrió, ¿sí? O sea, los pecados de los demás a veces nos afectan y pueden provocarnos en un sentido dolor. A lo mejor tú eres paciente con personas que aman, pero dejas de ser paciente cuando estás experimentando daño o dolor, cuando estás sufriendo. Pero Dios dice que nosotros tenemos que ser como Cristo. Fuimos llamados de alguna manera en ese sentido a sufrir. Eso dice 1 de Pedro 2:21. Pues para eso fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que el amor que Dios empieza a generar en nosotros es tan poderoso que es un amor que va pareciéndose en un sentido al amor de Dios. Y esto es lo que lo que propicia que nosotros recibamos el poder de Él, el poder de cambiar. Cuando nosotros como creyentes vemos la fidelidad y el carácter de Dios divino hacia nosotros y lo transmitimos hacia los demás, es un testimonio al mundo de una vida diferente. Por ejemplo, Dios sabe quiénes somos suyos. Y nosotros, y la característica que nos identifica a nosotros es que nos amamos unos a otros, hablando de los hijos de Dios. Esto dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. En 1 de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, como decía hace un momento, el amor de Dios es la fuerza que nos lleva a amar a los demás, pero también a ponernos en su lugar. Entonces, esa paciencia que en un sentido, como decíamos al principio del estudio, como la traduce la versión 2015 de la Reina Valera, en el amor es sufrido, es lo que nos va a permitir seguir adelante y dar un testimonio de Cristo. Y luego continuamos precisamente con el amor es benigno, ¿no? El fruto de la amorosa benignidad. En 1 Corintios 13:4 Pablo dice, el amor es sufrido, que ya vimos, ahora el amor es benigno.
extraña combinación de palabras, diríamos, podríamos decir, ¿no? Sufrido y benigno. O sea, primero está dispuesto a padecer por causa del amor que Cristo nos da y nos transmite. Y por otro lado, nos da a nosotros una paciencia hacia los demás y una empatía que nos permite consolar a otros. Pablo aquí prácticamente está emparejando la paciencia con la benignidad, porque van juntas, ¿sí? Por eso es tan importante hacer alusión a la cuestión de sufrido con paciente, precisamente porque van aparejados respecto a un testimonio. Eso es lo que nos lleva a nosotros, por ejemplo, a soportar en forma pasiva el agravio y la hostilidad de los demás. Por ejemplo, ¿qué actitud tienes tú ante las agresiones de los demás? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? A lo mejor podemos soportar una vez a las personas que son hostiles. A lo mejor esto nos lleva a tratar de buscar venganza o a emitir una respuesta áspera, quizá a llenarnos de resentimiento, pero no es lo que la Biblia, o sea, esto es como humanos, pero no es lo que la Biblia quiere decir acerca del amor sufrido. O sea, la Biblia insta a que respondamos con paciencia y benignidad a las agresiones que sufrimos. Ahorita, por ejemplo, es muy importante que en tu mente tengas escenas de situaciones donde perdiste la paciencia, donde quizás respondiste ásperamente, donde te llenaste de resentimiento o contestaste con palabras hirientes a otra persona. Esto no habla de ese amor que Dios quiere. O sea, nosotros en una posición correcta respecto al del amor benigno, no debemos ser groseros con los demás, no debemos ser malvados. Por el contrario, tenemos que tener un corazón generoso, tenemos que ser afectuosos y preocuparnos por los demás. Tenemos que ser sensibles y tiernos hacia los demás. Precisamente eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Y cuando nosotros combinamos esta fuerza producida por el amor con la benignidad, entonces el poder de Dios se manifiesta como, o sea, con suavidad. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien te dice algo ásperamente? Lo más lógico que como humanos que tú respondas quizá más fuerte y de una manera más áspera. Pero sin embargo, ¿qué pasa si alguien te agrede de esta manera y tú respondes con suavidad, con ternura? Precisamente eso es lo que Jesús hacía. Y eso es lo que Dios, el ser omnipotente, hace con todos aquellos que ponemos nuestra esperanza en Él. Esto es, los que creemos en Cristo. Mientras más reine Cristo en nosotros, más fácil va a ser, más fácil va a ser que seamos benignos, ¿sí? O sea, mientras más poderosa sea la palabra de Dios en nosotros, esto es que nos cause un impacto transformador, más fácil va a ser que nosotros respondamos de una manera correcta hacia los demás. Recordemos algo muy importante. ¿Quién puede satisfacer o saciar nuestras emociones o todo lo que nosotros sentimos como seres humanos? Porque tú podrías decir, oye, no, yo sí siento feo cuando alguien me habla mal, cuando alguien que aprecio me contesta ásperamente, cuando me maltratan por la fe que tengo, ¿no? Cuando me esquivan, etcétera. Claro, el rechazo es algo que se da a los hijos de Dios. Eso lo dice 1 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, esto te va a llevar a esto. Pero la cuestión es precisamente que tenemos que aprender a encauzar todas estas cosas a Cristo para no tener la repercusión directamente en nosotros y entonces actuemos de una manera incorrecta. Por ejemplo, cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga quiere decir que cuando tú depositas tus cargas en Él, cuando acudes a Él, todo ese impacto se traduce de algo que nos puede afectar emocionalmente o físicamente, se lo estás transmitiendo a Cristo. Y la respuesta de Cristo hacia ese tipo de cosas es la que tú vas a tener. Volvemos a primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su alma al que juzga justamente. Esta es la manera en la que tú puedes amortiguar el impacto de todas las agresiones que tú puedes tener en tu vida cotidiana, ya sea de incrédulos o de aún muchas veces de creyentes que no están estables en su relación con Dios. Entonces, mucho tiene que ver, por ejemplo, cómo fuimos tratados nosotros en nuestra niñez por nuestros padres. Recuerden que nosotros somos generalmente un reflejo de lo que ellos son, de cómo ellos nos educaron. ¿Se acuerdan de aquellos videos de Jimmy Samos cuando decía que debemos de aprender a ver a las personas como hijos de su padre por la influencia tan grande que nos marcó y nos selló para siempre? Sin embargo, cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, el amor hacia los demás implica, y eso implica el segundo mandamiento, como me gustaría que me trataran, yo voy a tratar a los demás. Me gustaría que sean benignos conmigo, yo voy a ser benignos con los demás. Pero ¿por qué podría yo reaccionar de esta manera? Porque Dios es benigno conmigo. O sea, recuerden que si tuvimos padres, digamos, imperfectos, como dice Hebreos 12, nuestros padres nos disciplinaban como podían, pero Dios, para que participemos de su santidad. O sea, ahora tenemos un Padre amoroso, un Padre celestial, que en un sentido siempre nos cuidó. Si tú ya eres salvo, quiere decir que fuiste predestinado para ser hecho hijo suyo, y aún en tu tiempo de incrédulo, Dios todo lo encauzó para prepararte, para que un día recibieras el Evangelio, vieras tu pecado y te arrepintieras, creyeras y que te convirtieras en su hijo. Ese Padre amoroso siempre ha estado detrás de ti, pero para nosotros es una realidad desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo. Ahora tenemos un Padre perfecto y todo lo que recibamos de Él prácticamente nos da la capacidad de proyectarlo hacia los demás. Entonces, si el amor es benigno, nosotros vamos a ser benignos y principalmente hacia los demás. O sea, una persona genuinamente amable, cosa que en este mundo es cosa rara, la benignidad la va a llevar también a la paciencia hacia los demás y de alguna manera a soportar las agresiones con paciencia, por ejemplo. Si tú quieres que alguien realmente se salve, probablemente hagas a un lado sus imperfecciones, aún un lenguaje duro o actitudes duras que en una circunstancia diferente te podrían lastimar. Si tu meta o objetivo es compartir en el Evangelio, dar un testimonio con esta persona para que pueda tener la luz que lo lleve a convertirse a Cristo, eso te va a llevar a ser paciente con esta persona. Por eso es que eso es precisamente los frutos del Espíritu en función del amor. Yo amo a tal persona, quiero que se convierta, por tanto, voy a soportar sus errores para no poner tropiezo al Evangelio, para darle un testimonio del amor de Cristo, etc. Entonces, podríamos decir que la benignidad es parte del amor, ¿sí? El amor, por tanto, no es un amor cruel,
El amor no es malvado porque no hace el mal, no busca lo suyo, ¿sí? El amor siempre nos lleva a experimentar lo siguiente. Y esto es 1 Corintios 13:4. No tiene envidia. Y aquí vamos a tocar un punto muy importante de nuestra vida cristiana y en relación hacia los demás. Porque si nosotros nos ponemos a analizar este texto, podríamos preguntarnos por qué el apóstol Pablo relacionó de esta manera esta parte de la estructura de la primera carta de los Corintios capítulo 13, ¿no? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, ¿sí? O sea, ¿por qué lo afirmó Pablo de esta manera? ¿Por qué lo colocó en este orden? ¿Por qué? ¿Cuál es el proceso de pensamiento que Pablo tenía en este momento? Obviamente, nosotros sabemos que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y no sé si ustedes alguna vez se habían puesto a meditar respecto de esta epístola de Corintios, que como decíamos en la vez pasada, es un capítulo que se menciona en los entierros, en las bodas y en muchas cosas. Es de lo más mencionado aún entre los incrédulos. ¿Pero por qué lo relaciono de esta manera? Cuando nosotros estudiamos las escrituras a fondo, empezamos a entender el porqué de cada enseñanza. A veces puede resultar discordante o extraño para nuestra mente, pero si Dios lo puso con este orden y la exposición está de esta manera, tenemos que ver, y es precisamente lo que estamos viendo, atrás de todo esto, la naturaleza de lo que es el amor. Por eso estamos enfocándonos en esta parte de Corintios al amor, porque el amor antecede a todo esto. Y entonces podríamos comprender en función del amor que la paciencia, la benignidad son claras manifestaciones del amor de Dios, ¿sí? Hacia la envidia. ¿Por qué surge la envidia? O sea, la envidia no es una virtud. La envidia es algo destructivo. Destruye naciones, destruye familias, destruye armonía en los trabajos, ¿sí? Podríamos decir que en un sentido hay guerras que están dadas precisamente por envidia. Voy a tomar lo que yo no tengo, ¿no? O sea, por ejemplo, y bueno, pues es lo que estamos viviendo ahorita, la guerra de Ucrania y Rusia. O sea, ¿por qué le interesó tanto a este hombre, a Putin, Ucrania? Porque tenía muchas cosas que él no tiene. Y entonces la envidia lo llevó a tratar de tomar así, como yo no lo tengo y no me lo vas a dar, entonces yo lo voy a tomar. Entonces aparecen, imagínense ustedes, tantas muertes, tanta destrucción, tanta injusticia por un elemento como esto que estamos viviendo de la envidia. Por eso es que la envidia es un gran pecado y si ahorita se toca en Corintios, precisamente es porque es algo que puede destruir toda la estructura del amor de Dios, ¿sí? O sea, Dios considera a la envidia, a la codicia, a los celos, como rasgos destructivos para la sociedad y para las relaciones humanas. Y lo más probable es que nosotros no tengamos ni idea de que tenemos este tipo de sentimientos que a lo mejor hasta los negamos y no los podemos manejar. Aún, por ejemplo, en la vida cristiana, tú puedes envidiar cosas que otro creyente no tiene, que hace que tú no puedes hacer o no quieres hacer, ¿sí? Por ejemplo, si una persona trabaja y ahorra con el propósito de obtener algo para su familia y lo logra, y está otra persona al lado que ve lo que esa persona consiguió, obviamente le da envidia, pero esa persona no trabajó, no se esforzó, no se privó de cosas para lograr aquello, pero
no piensa en eso, sino dice, yo quiero lo que él tiene. Y eso automáticamente hace que cambie su actitud. ¿Cuántas personas no mueren motivo del odio que impulsa a muchos a matar? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos robos no hay día con día en nuestra sociedad? O sea, por supuesto que robar, sabemos, es un mandamiento, no robarás, ¿sí? Sin embargo, cuando tú tomas lo que no es tuyo, ¿qué es lo que lleve? O no o necesariamente no que lo hagas físicamente. Cuando lo deseas, te quita la tranquilidad, te hace cambiar tu actitud hacia otra persona. Prácticamente te está afectando. Entonces, sufrido, benigno, no tiene envidia. ¿Cómo puedo yo no tener envidia? O sea, lo primero que tienes que hacer es como ponerte frente a un espejo, ¿sí? O sea, recuerda que la Biblia nos hace ver tal como nosotros somos. La palabra de Dios es como un espejo que nos hace ver, desenmascara lo que hay dentro de nosotros. ¿Con qué objetivo? Corregir, arrepentirse y ser como Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando esto lo cubre el amor, por ejemplo? Automáticamente tú te vas a gozar de los progresos de otros. Automáticamente vas a poder disfrutar el hecho de que una persona disfrute, a lo mejor lo que tú deseabas, pero otro lo tuvo, te vas a gozar porque Dios se lo dio al otro. ¿Cuántas personas no le dicen a Dios, o a lo mejor tú se lo has dicho a Dios, o meramente lo has dicho, ¿por qué él y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? Si te das cuenta, ese pensamiento lo está moviendo ya la envidia. ¿Acaso no tiene Dios potestad para dar a unos de una manera o a otra? Y si tú tienes un sentimiento como este, ¿por qué no pensar que Dios, desde el momento en que tú pusiste tu vida en sus manos, a través de lo que tú vives y de la situación que vives, es donde Él te quiere enriquecer espiritualmente? Cada hijo de Dios es inmensamente rico por la heredad que Dios le promete. Y si Dios nos dejó en este mundo para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar, es porque había un propósito más grande que retirarnos de este mundo y quitarnos de quizá el dolor y el sufrimiento. Pero ¿qué dice la Biblia de Jesús en Hebreos? Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen lo que padeció. Por tanto, si tú piensas que Dios te tiene en la posición, en el lugar, en la circunstancia, situación, donde te quiere enriquecer espiritualmente, ¿por qué habrías de envidiar la posición de otro? Todos los hijos de Dios, para Dios, todos sus hijos somos iguales. Él los ama por igual. Así como Él no tiene favoritismo con sus hijos, Él nos ama por igual. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo obediente, por ejemplo, y un hijo desobediente? Que el hijo obediente cree lo que Dios dice, al obedecerlo, apropia el amor y lo puede disfrutar más. ¿Qué pasa con un hijo desobediente? El hijo desobediente no cree que lo que Dios le está dando es lo mejor. Por tanto, lo desecha, pone sus ojos en otra persona y es privado de recibir el amor de Dios. Ahí Dios no tiene favoritismo, porque Dios nos está dando a cada uno lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo mejor de lo mejor para cada uno de nosotros? Formar a Cristo en nosotros. Entonces, como todos somos diferentes, aún como creyentes, somos todos diferentes, tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra manera de ver las cosas, tenemos nuestro temperamento,
Eso Dios no nos lo quitó. Somos diferentes. Pero lo que tenemos en común y el tesoro que Dios nos está dando es que Él está trabajando para formar a Cristo en nosotros. Entonces, cuando tú sientes celos por algo que tú no tienes, estás quitando la mirada de Dios y de su plan y de su propósito. A lo mejor otro creyente se levanta temprano todos los días para orar, arregla con Dios toda su situación, pone en sus manos la actividad del día pidiéndole que lo guíe, etcétera, y sale a trabajar después de tener su tiempo devocional con paz, con gozo, con el escudo de la fe porque depositó todo en Cristo. Y recuerden que la fe mueve montañas. Y otro mismo creyente que sale así como así, se despierta, ay, ya se me hizo tarde, ya me voy a trabajar, y como ahora sí que sin haber tenido un tiempo donde podía depositar todas sus emociones, su trabajo, sus cargas en Cristo previamente, les va diferente. Entonces puede decir, porque a él sí lo ve, el que tiene todo ese reposo y esa paz, obviamente va a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque tiene una mayor visión de las cosas, porque todas sus emociones están controladas por Dios, porque sus temores los depositó con Dios. Por tanto, va a ser más efectivo, va a tener más aplomo en tratar con su semejante o lo que vaya a hacer. Sin embargo, el que no lo hizo puede decir, ¿por qué él sí tiene estos privilegios y yo no? Por eso surge la envidia, ¿sí? Entonces, por eso se roban las ideas, por eso se trata uno de obtener un lugar que uno no tiene y tratarlo de hacer por sí mismo. Recuerden, o sea, la gloria de todo es para Dios, y cuando tú quieres un reconocimiento fuera de Dios, que el que Dios te dé, de alguna manera le estás tratando de robar la gloria a Dios. ¿A Dios? Bueno, pues es exactamente ahí donde tenemos que trabajar en nuestra vida. Porque cuando tú amas a otro creyente y sabes que Dios está haciendo un trabajo en cada uno, entonces te vas a gozar de los progresos espirituales de tu hermano. ¿Por qué? Es tu hermano en Cristo, recuerda. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, lo acabamos de leer hace un momentito. O sea, si amas a Dios, si amas al que Dios engendró, que es Cristo, o sea, volvemos a 1 de Juan capítulo 5, obviamente también vas a amar a todos los engendrados por Cristo, que somos todos los creyentes. Pero cuando quitas los ojos de ello, entonces, lejos de edificar, puedes caer en la trampa de romper, de destruir, etcétera. Romper o destruir el prestigio o la imagen de una persona, de otro creyente ante otros, porque no puedes enfrentar tu propio pecado. En lugar de decir, sí, me arrepiento por el mal que hice, que Dios me mostró, entonces tratas de desprestigiar a aquel que sí siguió a Dios o que sigue fielmente la palabra, y destruye su testimonio entre otros. Eso es destructivo y eso es motivo de la envidia. Entonces, podríamos decir que podrías pensar, si yo no puedo disfrutarlo, tampoco tú lo harás. Y esta es una distorsión total de lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros nos regocijemos, por tanto, en los logros de los demás, que nos gocemos y experimentemos un tiempo de bonanza y prosperidad en los que lo tienen, aunque nosotros estemos en pruebas y no lo tengamos, ¿sí? Tenemos que aprender también a ser misericordiosos con los que están pasando por pruebas. Yo nunca voy a poder tener misericordia de otro si Dios no me ha pasado por ese tipo de cosas. O sea, parte de las pruebas muchas veces nos llevan a entender el dolor de los demás. A lo mejor en el momento de la prueba tú no lo entiendes. Esto podríamos decir, tenemos que aprender a llorar con los que lloran. Si tú nunca tienes una prueba, vas a ser insensible al dolor de los que los demás experimentan. Entonces, muchas de las pruebas que Dios está haciendo,
del trabajo que Dios está haciendo en tu vida. También, por otro lado, te hacen entender cuando otros están pasando por este dolor. Entonces ya no es el progreso que la envidia puede destruir, sino ya es el amor tierno como el que Dios tiene por nosotros, por aquellos que están pasando pruebas. El amor, recuerden, verdadero, más bienaventurado es dar que recibir. Y desear el bienestar de los demás por encima del nuestro es precisamente el segundo mandamiento. De hecho, Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es lo que destruye la envidia y nos lleva a la benignidad. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Acaso estos dos pasajes no hablan precisamente del amor hacia el prójimo? Claro que sí. El amor, por tanto, destruye la envidia. Jesús, por supuesto, que es nuestro ejemplo supremo. Él estuvo dispuesto a darlo todo. Él, recuerden, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él estuvo dispuesto a sufrir burlas y no sé qué tantas cosas en la cruz para salvarnos. Estuvo dispuesto a abandonar su gloria que tenía con el Padre para hacerse hombre, para beneficio nuestro. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué contraste eso con la envidia, verdad? Aquí estamos hablando de la benevolencia, del amor manifestado en plenitud. O como dice Filipenses, que este texto lo conocemos más, porque más frecuentemente se dice o se menciona, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay en nosotros este sentir. Una persona que muere a sí mismo, que muere a las cosas de este mundo, ¿por qué iba a tener envidia de los demás? Al contrario, al morir, desarrolla la capacidad de gozarse de los progresos de los demás, desarrolla la capacidad de dolerse del dolor de los demás. Tenemos que experimentar la muerte, como Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 1. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si tú mueres a tus planes terrenales y pones tus ojos en tus planes eternos, sabrás que todo lo que tú vives o experimentas tiene un sentido. Y entonces, reitero, podrás gozarte de todas las bendiciones que puede Dios darle a tus hermanos en Cristo. Pero si no mueres, entonces siempre va a existir en ti este vacío que tienes que llenar. Porque ¿a qué no quieres morir? A los beneficios de esta vida. Cuando Dios en Cristo ya nos dio todas las cosas. Un día nosotros vamos a reinar con Cristo y todas las cosas las vamos a compartir porque somos coheredero de Cristo de todas las cosas. ¿Por qué una persona, por ejemplo, trata de acumular? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿O por qué tú mismo tratas de acumular? Porque de alguna manera
te sientes vacío e insatisfecho. Recuerden la parábola de aquel hombre que le iba tan bien que dijo, voy a derribar estos graneros y voy a construir unos más grandes, hablando de los tesoros en la tierra. ¿Y qué le dice la divina palabra? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y que continúa. Así es el que hace tesoros para sí mismos y no es rico para con Dios. Entonces, cuando tu gozo está en Cristo, cuando sabes que Él ya te dio todo en Cristo, entonces sabrás que tu situación para ti es lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿por qué habrías de envidiar a otro? ¿Tú crees que nuestro Señor Jesucristo tuviera algo que envidiar de alguien? Si fue Dios y renunció a ser Dios. ¿Te imaginas tú la gloria que Jesús tenía al lado del Padre, a la cual renunció para hacerse hombre? Para humillarse a sí mismo, y volvemos a Filipenses 2, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él aprendió o lo sabía como Dios, que lo que verdaderamente enriquece es dar, no demandar. Por tanto, la envidia es lo contrario de dar, porque la envidia demanda. Entonces, ¿qué pasa si tú te das a ti mismo? Vas a desarrollar, reitero, la capacidad de gozarte con los demás. ¿Tú crees que, por ejemplo, el Señor Jesús tuvo celos de algo? ¿O tenía por qué sentir celos? Él no necesitaba sentir envidia porque no era egoísta para querer o aspirar a algo que a nosotros nos pertenecía, pues Él era dueño de todos. Pero nosotros como humanos siempre queremos afianzarnos. Y yo no te digo que no puedas disfrutar de las cosas que Dios te da. Lo que Dios te da, lo puedes disfrutar plenamente. Pero lo que Dios te da, se va a convertir en gratitud a Dios por su amor y su cuidado hacia ti. Y lo que Dios no te da, es porque realmente no te convenía. Dios no es un ser egoísta. Él nos dio ya todo en Cristo. Y si Dios en esta vida no nos da, es porque Él sabe que no nos conviene. O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, con Israel y el progreso que tuvo? Recuerden lo que dice la divina palabra. Después de salir de la esclavitud de Egipto, después de pasar 40 años en el desierto donde la generación rebelde fue exterminada, excepto Josué y Caleb, los que creyeron en Dios, y Josué los mete a la tierra prometida. ¿Qué le dice Dios? Llegaste y habitaste a casas que tú no construiste. Cosechaste de terrenos que tú no sembraste, etcétera. ¿Y qué pasó a la larga con el pueblo de Israel? En lugar de vivir en gratitud por lo que Dios les había dado y honrarlo y venerarlo, las posesiones le llevaron a ser ídolos de las cosas en su corazón. Quizá por eso a veces Dios no te dé lo que tú deseas, porque sabe que podría convertirse en un ídolo en tu vida y estarías pecando. Porque ¿qué dice el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, por sobre todas las cosas. Y cuando tú tienes un ídolo en tu vida, no puedes amar a Dios por sobre todas las cosas. Amas al ídolo que se interpone entre ti y Dios respecto del amor. Entonces, como siervo de Dios,
al haberle entregado tú tu vida a Él, debes de saber que Él en esta vida, aunque traiga pruebas, dolores, sufrimientos y todo, está formando en Cristo y que todo lo que Él te da, te dé de bendiciones, te va a permitir que las disfrutes. Y todo lo de lo que Él te prive es porque no te convenía, porque iba a estorbar tu ministerio. Ponte a pensar. A lo mejor tú sirves a Dios hoy por hoy, horas cada día y todo eso. ¿Qué pasaría si de hoy a mañana recibieras una herencia de mucho, pero mucho dinero? A tal grado que tuvieras que podrías dejar de trabajar, podrías dedicarte a disfrutar de la vida y de las cosas. ¿Cómo reaccionaría tu corazón respecto de la obra que Dios te ha llamado a llevar a cabo, del más grande llamamiento? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda palabra. ¿Sabías tú que muchas veces este tipo de cosas realmente nos podían desviar totalmente de Dios? Entonces, ¿dónde está el tesoro verdadero? En el lugar donde Dios te da cargo por las almas, amor por los perdidos, te hace ejercitarte en tu trato con los demás para poder hablarles de Cristo. Dedicas tu tiempo, a lo mejor dices, voy a hacer esto, lo otro y aquello, y se te abre una puerta y te quedas ahí y ya no pudiste hacer otras cosas. Ese es un sentido del verdadero ayuno de Dios. Cambiaste lo que querías por algo que Dios te llamó a hacer. Pero si tú no tienes los ojos puestos en esto, entonces vas a decir, y no estás viendo el tesoro que Dios te está dando, entonces vas a decir, no, porque a mí no me das esto. ¿Ven ustedes? Por eso dice la Escritura, el amor no tiene envidia, porque en envidia no hay amor. Hablando del prójimo, ¿cómo podría yo amarte si codicio tu propiedad o tu posición? A lo mejor me gustaría que fueran mías. A lo mejor piensas hasta en robártelas. No creo que como creyente pienses eso, pero de alguna manera, a lo mejor dices, te gozas porque la persona le va mal y lo pierde para tu satisfacción. Si yo no tengo, pues tú tampoco tienes. Si tú tienes, yo debo de tener. Esa es la base de la envidia, ¿ves? Y eso no es amor. Es totalmente incompatible con el amor. Entonces volvemos a recordar 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido o paciente. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Ahí está. No se envanece, no se jacta. Mira, yo tengo esto y tú no, etcétera, ¿no? Pero aquí es el amor, lo importante es, no tiene envidia. Por tanto, si tú estás envidiando algo, ya sea de un incrédulo, de otro creyente, no estás caminando en el amor. Entonces, tú puedes en tu mente justificar, ¿no? Podríamos llamar una forma de pensamiento el camino de la confirmación y el camino de la negación. Empieza un conflicto dentro de ti mismo en que deberías amar, deberías de gozarte, pero no lo haces, etc. Pero, como ya ahorita vimos, cuando tú sabes que Dios tiene para ti en este mundo lo mejor de lo mejor y que todo está contribuyendo para formar a Cristo en ti, porque el verdadero tesoro en la vida de un creyente es que Dios forme a Cristo en él. Entonces, ¿por qué tendrías que tener envidia o cualquier tipo de emoción encontrada con alguien que está viviendo diferente a ti, pero bajo el mismo régimen de la bendición de Dios? Si lo importante es que Dios forme a Cristo en nosotros
Ese es el verdadero tesoro. Por tanto, lo que Dios me llegue a mí a vivir en el lugar o en la posición donde Él me tiene, es el lugar donde Dios más me puede bendecir, formando a Cristo en mí. ¿Cómo podrías tú entender el dolor, por ejemplo, de alguien que va al hospital, que cae en desgracia y tiene que ir al hospital? Si tú nunca has pisado un hospital, pero si tú un día estuviste en un hospital y viste la generosidad de Dios y aprendiste muchas cosas, y entre ello el dolor y el consuelo que alguien te puede dar, cuando otro hermano tuyo cristiano, otra persona, caiga en una situación así, vas a entender lo que siente. Y tu inclinación va a ser consolarlo. No decir, mira lo que le pasó por no entregarse. Este no era un buen cristiano y por eso Dios permitió esto en su vida. Ahí no hay amor en expresiones como esta. Por tanto, para amar como Dios ama, muchas veces tiene Dios que pasarte por un proceso de sufrimiento para que cambie tu mente y entiendas qué hizo que Cristo viniera a este mundo. El saber el destino de la humanidad sin Dios. Porque si Cristo no hubiera venido a salvarnos, absolutamente toda la humanidad se iría al infierno. Pero nadie mejor que Dios mismo, que el Dios hecho hombre, sabe lo que va a ser el infierno. Y tú te estás preocupando en esta vida por tus propios bienes. Te estás preocupando por las cosas materiales que no te da. O sea, lo que Dios te dé, disfrútalo. Dale la gloria. Pero lo que Dios está haciendo en tu vida es más bien, anhela que seas partícipe de los sufrimientos de Cristo. Por eso es que el amor es sufrido y es benigno y no tiene envidia. Entonces, si tú estás identificando todo el proceso positivo de lo que Dios está haciendo en tu vida, en este mundo, y para después recibir la vida eterna, donde eternamente vas a disfrutar de su amor y todo. La misma Escritura dice que los hijos de Dios en el tiempo venidero vestiremos espléndidamente y que la riqueza de las naciones será para nosotros. Pero si Dios no te metiera en este trabajo ahorita, todo eso que viene en el futuro, para siempre, prostituiría tu corazón porque lo harías de ello un ídolo. De hecho, cuando tú te desmaterializas, es cuando puedes disfrutar más bien del amor de Dios y de su comunión. Ponte a pensar, si tú lo tienes todo, ¿por qué habrías de desear algo de otro? ¿Y acaso no lo tenemos nosotros todo en Cristo? Pero entonces, todas estas verdades hacen que cambies tu mente. Dios no quiere que caigas en la situación de negación. Quiere que te niegues a ti mismo. ¿Sí? Quiere que estés seguro de que entiendes su amor, de lo que Dios es y de lo que no es, de lo que a Él le agrada y de lo que no le agrada. Por eso dijo, volvemos a esta parte, el amor es sufrido, el amor es benigno, pero el amor no tiene envidia. Cuando nosotros alcanzamos a comprender un concepto tan importante como este, y yo espero que con toda esta disertación lo hagamos, entonces el amor va a ser sin condición hacia los demás.
Porque cuando un hermano tuyo esté pasando por pruebas, sabrás que Dios está formando a Cristo en él y tu intención va a ser consolarlo, no juzgarlo, no señalarlo. O cuando otro hermano tuyo, Dios lo prospere y a lo mejor Dios le da cosas que tú anhelabas. Eso no te va a llevar a la envidia porque sabes que Dios en Cristo te está dando a ti lo mejor para la eternidad. O ponte a pensar, si en esta vida Dios no te diera nada de nada, sino solamente dolor y sufrimiento, solamente eso, pero te dijera, eternamente vas a estar conmigo después de esta vida, gozando de mi amor, te voy a llenar de todos los bienes que existen. Dirías, una vida de dolor y sufrimiento de 100 años contra una eternidad de los beneficios del amor de Dios, ¿lo cambiarías gustosamente, sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿por qué en un sentido pudieras estar inconforme con cuál es tu posición hoy delante de Dios? Porque todo lo otro, la envidia te lleva al pecado, te lleva a dudar del amor de Dios, te hace pensar que Dios no es un juez justo, que Dios no es un juez equitativo. ¿A poco no? Y automáticamente vas a estar teniendo una idea distorsionada de la imagen de Dios. Eso hace el pecado. Por eso es que el amor no tiene envidia. Vamos a dar gracias. Padre bendito, cuántas gracias te damos por este estudio. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes algo que decirnos. Y en este enfoque de la carta de los Corintios a la luz del amor, ahora empezamos a entender de una manera más profunda el sentido de tu palabra. Sabemos que tu palabra es infinita, por eso dices que el cielo y la tierra pasarán, pero no pasarán. Y su profundidad es infinita, por tanto, Señor, como tú dices en la misma palabra, si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debía saberlo. Pero hoy, Padre, ante esta exposición, te queremos pedir que tú sigas formando a Cristo en nosotros, que nos des contentamiento y amor por ti, amor por nuestro prójimo, sabiendo, Señor, que delante de ti cada siervo tuyo está en pie o cae, pero que tú eres perfecto en tu actuar y que tú estás trabajando en nosotros, no nada más para glorificarte en esta vida y servirte, sino para hacer tesoro en el cielo donde nadie nos lo puede robar, ni se puede pervertir, ni se va a deteriorar, ni se va a corroer, como dices en tu palabra. Enséñanos a fijar nuestros ojos en ti, en tu plan, y saber que el mayor objetivo para nuestra vida en este mundo es formar a Cristo, y por ende que te sirvamos, Señor, en el más grande llamamiento, que es dar testimonio de ti ante el mundo de tu verdad. Padre, haz esto en nuestra iglesia y permite, Señor, que todos los que escuchen este mensaje, esta enseñanza, puedan entender de una manera más profunda cómo deben de vivir y que tú no eres injusto y que tú eres un Dios fiel y a todos nos quieres enriquecer para vida eterna. Señor, te queremos pedir por la salud de Patti, de Patti López, que tú sigas trabajando para restaurarla y que ella pueda tener victoria. Concédele que se sane, Señor, igual que Margarita. Y, Señor, a todos los demás que sabemos que nuestra iglesia está pasando por muchas pruebas, pero también sabemos, Padre, que como hoy vimos, tú las estás usando para purificarnos y limpiarnos. Pues síguelo haciendo, Padre, pero derrama tu amor y tu misericordia en nosotros y te pedimos sobre todo que tu Espíritu Santo siempre reine en cada enseñanza y en cada mensaje que se dé.
Todo esto en nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén.